Perfecto. En primer lugar, muy buenas tardes. En el día de hoy, pues, les he traído esa ponencia, lo que es redacción científica en medicina en formato IMRD, por el hecho de que es uno de los formatos que más utilizamos, ¿no? Sin embargo, pues, me parece que en algún momento ya se ha conversado lo que es este tipo de publicaciones científicas y sabrán que el formato IMRD no es un formato que se utiliza en todos los artículos de investigación, sino para algunos en especial. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que los formatos que utilizamos en nuestro caso está más orientado a un artículo original. Entonces, esto yo lo vamos a tomar el día de hoy para poder diferenciarlos de otros trabajos. En primer lugar, bueno, agradezco bastante la invitación de SUSEMI y comenzamos con los temas. En primer lugar, creo que tendríamos que hablar que nuestro temario es muy simple, pero a la vez un poco complejo al ver la estructura, porque, bueno, depende de la experiencia de cada uno, la redacción implica más que solamente saber cómo hacer un trabajo, o conocer el formato. Hay que también, por ejemplo, conocer qué tipo de artículo vamos a redactar, el formato en sí de la realización de un artículo. Puede que el formato IMRD sea un formato para redacción de artículos, pero también hay subtemas o subtítulos dentro de cada pauta para poder realizar trabajos que van a ser necesarios conocerlo. Entonces, para ello vamos a hablar un poco de las nociones previas. Luego hablaremos del formato IMRD como tal y luego ya las consideraciones como tal redactar. Entonces, para el día de hoy, me imagino que muchos de ustedes conocen algún artículo de investigación o incluso alguna monografía o alguna tesis o proyecto o protocolo, pues se verán como este niñito, ¿no? Que dicen, ya, ahora hay que hacer lo que sea, hay que hacerlo como lo podamos hacer y bueno, al final que el doctor no va a revisar nuestra redacción. Pero cuando eso lo mandan a un artículo, a una revista o lo mandan a alguien para poder, no sé, una jornada, un congreso, pues se van a dar cuenta de que esta redacción también es importante, porque no solamente el jurado lo tienen que entender, sino también los lectores. Y ahí es justo cuando es importante conocer esta redacción de este formato y también pues de la forma como nosotros le escribimos, nuestra ortografía y nuestra caligrafía en su defecto. Por ende, primero comenzamos con las nociones básicas. Y la investigación básicamente, ¿qué es? Un conjunto de sistemas, básicamente, ¿no? Son sistemas que se utilizan en lo que es en este caso el estudio de un fenómeno, de un problema en general, con el objetivo de ¿qué? De que nosotros podamos ampliar nuestro conocimiento sobre este tema. A la larga, estos conocimientos son básicamente empíricos. Y a la larga, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de sistematizarlo, algo que nosotros conocemos, pero ahora ya con evidencia. Para ello, cuando uno tiene una idea de investigación, usualmente, ¿qué es lo que hacen? Pues dice, muy bien, voy a plantear mi problema. Tengo mi artículo y comienzo a revisar la literatura. Muy bien, con esto vamos al primer trabajo, al segundo trabajo, y así hasta que al final terminamos con dos planteamientos. Puedo hacer un artículo cuantitativo o puedo hacer un artículo cualitativo. De esta manera nosotros nos estamos enfocando en hacer algún artículo que nos permita, o bien, la parte cuantitativa, ver números, ver esta información numérica, o en el otro tal vez caracterizar la información, opiniones, tal vez alguna idea o conocer un poco más respecto a un tema en especial, que no sea tan fácil todavía de manejar de forma numérica. Ante ello, vamos a la parte de que una parte cuantitativa, ¿cómo se enfoca? Ambos tiene que uno desarrollar un marco teórico, ir analizando bien la información que hay previa, y de ahí vamos con la visualización del alcance. O sea, ¿hasta qué punto? Esta es la parte de importancia y justificación de un protocolo. ¿Hasta qué punto nosotros vamos viendo que nuestro artículo va a ser importante? ¿Qué es lo que justifica que nuestro artículo sea útil? ¿Hasta qué punto nosotros estamos si podemos mencionarlo así, hilando nuestras ideas para poder justificar o mencionar que este artículo pues, va a ser útil para la sociedad? Al mismo tiempo, nosotros vamos a dar hipótesis, usualmente en artículos ya de corte analítico, y a presentar variables, ¿no? Similar va a ser en la parte cualitativa, en el cual uno va primero con una inmersión de campo, de primera mano, uno hace como un estudio de campo, y una vez que ya conocemos lo básico del estudio, pues nos vamos a lo que es una repetición de la inmersión de campo para conocer un poco más de las variables, o probablemente para entender de forma ya analítica, o ya de forma un tanto cuantitativa, el análisis de estas variables que estamos buscando.
Ambas tendrán que ir con un diseño de investigación o de abordaje. Ambos tendrían que seleccionar la muestra. Teníamos que definir en todo caso la muestra inicial. Recolectaremos datos, los analizaremos. Y si es necesario, en la parte más cualitativa, esos resultados usualmente van a terminar como una opinión, como una idea. Entonces tenemos que sacar lo más importante de cada idea y sacar como una idea principal. Entonces ello va a implicar que en la parte cualitativa nosotros hagamos interpretación de resultados. ¿Y dónde va a implicar que nosotros utilicemos nuestro marco teórico? En el diseño, en la definición, en todo va a importar bastante la información que nosotros recolectemos. Esto finalmente pues llegará a la elaboración de reportes de resultados. Entonces, como se dan cuenta, todo este proceso va a implicar que nosotros sepamos redactar para que la persona que lea esto, pues conozca un poco de la información que nosotros estamos obteniendo y que la información que nosotros colocamos como resultado, pues también sea entendible para él porque ya le dimos un contexto previo. Entonces, para reportar resultados, tenemos que mencionar que hay razones específicas. Y es por ello que Meo mencionaba en su artículo que podría servir básicamente para contribución personal hacia lo que es en este caso la ciencia. También podría servir para potenciar nuestro perfil como investigadores. Pero aparte, ellos mencionan lo que es en este caso una pirámide que le llaman Sultan, en la cual mencionaba que puede funcionar como un requerimiento para un estudio, por alguna necesidad que se requiera, como por ejemplo promoción, tal vez un incremento salarial, tal vez para mantenerse una sostenibilidad con el tiempo, y ahí se habla más de la parte de lo que es este crecimiento profesional. De ahí también para mencionar la parte de los rangos, para ir creciendo tal vez, por ejemplo, como investigadores, o probablemente también para mantener lo que es en este caso un cargo como es en este caso de rector general en otros lugares del país, del mundo. También para algunos hacer políticas y también por en este caso por amigos, ¿no? Porque en este caso es necesario que nosotros tengamos en cuenta de que la información que nosotros obtenemos en un artículo de investigación tiene que difundirse. Y de esta manera esto va a servir para que algunos compañeros puedan tomar esa información y puedan aplicarlo bien para hacer nuevos trabajos o para elaborar políticas. Pero en la parte ya nosotros de medicina tenemos que tener en cuenta de que finalmente y todo lo que nosotros hagamos va a permitir que las tomas de decisiones sean basadas en información verídica, información que nosotros podamos utilizar para al final que esto termine en una política o en algo y esto se aplique en los pacientes. Y esto permite que haya mejor atención de los pacientes porque ya hay una experiencia previa. Ante ello, tenemos que ir viendo que el artículo científico como tal va a ser definido por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston como una publicación basada en evidencia empírica. O sea, lo que yo hice, básicamente lo que conocía, lo que tenía en cuenta, lo estoy sistematizando. Iniciamos con una evidencia empírica. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que primero, o bien respaldamos alguna hipótesis que teníamos, como por ejemplo, sabemos que tal vez al inicio de la COVID se pensaba que la obesidad tenía que ver con lo que es en este caso el aumento en factor de riesgo para el COVID. No se sabía en un inicio, se hizo estudios, se hizo descripciones, se hizo análisis y a partir de ahí, y esa idea que era empírica, ahora nosotros ya podríamos respaldarlo. Por otro lado, así como le mencionaba también, tendríamos que ver que esto nos va a permitir también la parte descriptiva, conocer algún campo, conocer alguna idea, conocer alguna nueva tendencia, alguna descripción de investigaciones existentes. Y a la vez también un artículo permite también hacer comentarios, ¿no? De tendencias actuales en general, que ahí entra un poco más a tallar algunos artículos de opinión u otros temas. Ante ello, tenemos que mencionar que los artículos básicamente se dividen de 5 maneras, y eso lo menciona Weiner, que es artículos primarios o artículos originales, secundarios o de revisión, artículos especiales, literatura terciaria y literatura gris. Ahí van a ver en esta imagen, en el cual la Peña, por ejemplo, coloca en el artículo, por ejemplo, primario, pueden ser todos los artículos que recolectan o cuya unidad de análisis es la persona o la población en sí. Y es por ello que todos los artículos que ustedes van a ver acá van a incluirse, por ejemplo, lo que es cargos controles, cohortes, incluso de pruebas diagnósticas. La idea es que sea una unidad de análisis individual y que se recoja de primera mano. Por otra parte, el artículo secundario tiene que ver con cuya unidad de análisis de recolección de datos se toma desde un artículo, usualmente, o de un estudio que previamente fue primario. Como por ejemplo, una revisión narrativa, una scoping review o revisión de alcance, una revisión sistemática o systematic review, e incluso puede ser un systematic review
con metaanálisis o sin metaanálisis, dependiendo también para de qué tipo de medida estadística se utiliza. Cuando es un artículo especial, un artículo que básicamente no tiene esta iniciativa, básicamente son algunos artículos que no cumplen con que simplemente sea información de primera mano recolectada o en su defecto un análisis de artículos primarios, sino, por ejemplo, podría ser un comentario, como por ejemplo las cartas, correspondencias, comunicaciones cortas, editoriales. Usualmente puede una editorial ser de un artículo primario, como tranquilamente puede ser una editorial sobre una opinión, sobre tal vez algún in memoriam de alguna persona fallecida, algún editor fallecido, o tal vez tal vez algún tema sobre la política de la revista, entre otros. También se puede hablar, por ejemplo, ensayos de pictóricos, imágenes, etcétera. Esos son artículos especiales que no cumplen con los dos primeros. Por la parte de una literatura terciaria, ya tiene que ver con aquellos compilados de información que vienen a ser de tanto de artículos primarios como de secundarios. Y ahí tenemos básicamente los libros, los manuales, ¿no? Algunas enciclopedias, entre otros. Y lo conocido como literatura gris es todo aquel artículo que usualmente no va o no pasa por revisión por pares. Y usualmente tiende a ser de forma unidireccional. Se envían, por ejemplo, artículos, conference proceedings, que hablamos, por ejemplo, de algún resumen, ¿no? De que se realiza en algún congreso, reportes de gobierno, que básicamente dan la información, pero no hay alguna forma de que se haya verificado previamente. Ante ello, tenemos que ir viendo que usualmente todo lo que son los artículos primarios tienden a tener una estructura de artículo original, definida como un artículo científico que brinda información única, basada en un diseño original o un diseño de recolección primaria. Ante ello, vamos a ver que llama, en su instrucción para los autores, considera, por ejemplo, categorías como ensayos clínicos, aleatorizados o no aleatorizados, ensayos de intervención, en general cohortes, estudios epidemiológicos, por ejemplo, análisis de decisiones, estudios observacionales, entre otros. Incluso, y es por eso también que lo resalto aquí, hay algunos artículos que, por ejemplo, consideran al metaanálisis como un artículo original, mientras que acá, no mencionaba que la Peña lo considera como un artículo secundario. ¿Eso depende de qué? De que se tenga en conocimiento que el metaanálisis es una medida estadística. Por ende, estaría erróneamente colocado como un tipo de artículo. Lo ideal sería que sea un systematic review, una revisión sistemática con metaanálisis. En ese punto sí entraría como un artículo secundario, pero a la vez, al ser un metaanálisis, un estudio de nuevo, donde se saca información desde artículos previos, pero una información analizada y obviamente con un criterio, es en este caso la guía Prisma, entonces se considera como un artículo original, por más que no sea primario. Entonces ahí también un poco la diferencia para entender ello. Sin embargo, una cosa es conocer un artículo primario, un artículo original, pero otra cosa es cómo se elabora cada uno de esos artículos. Cada uno de esos artículos se elabora siguiendo unas guías que se llaman guías de reporte, que son muy diferentes a las guías, por ejemplo, de lectura crítica, ¿no? Esas guías de lectura crítica son muy diferentes. Y eso lo vamos a poder evaluar en la siguiente diapositiva, en la cual evaluaremos las guías de reporte que se presentan en el Equator Network, que es una página que ustedes pueden ingresar aquí. Si quieren, les puedo compartir el link. Vamos a ingresar un ratito acá en la plataforma. Y ustedes van a poder apreciar que aquí en Equator Network nos brindan todas las opciones para nosotros poder reportar algún artículo. Como por ejemplo, si son ensayos clínicos, podemos utilizar las guías Consort. Si son ensayos, estudios observacionales, se puede utilizar la guía Stroke. Systematic Reviews se utiliza con Prisma. Protocolos, por ejemplo, utilizan con la guía Spirit. Incluso ya hay una especial que es de la Prisma, pero para protocolos. Para estudios diagnósticos se utiliza la guía START, para reportes de casos la guía CARE, para guías de práctica clínica se utiliza la GRIP, para estudios cualitativos se utilizan el DCRQR, para análisis preclínicos, usualmente en animales, la guía RIVE, para estudios de calidad, usualmente la Squire, y evaluaciones económicas Cheers. Y en sí hay un montón más, ustedes pueden revisar en esta plataforma, ustedes van a poder ver un montón más. Guías Cactus, por ejemplo, para estudios en cadáveres, por ejemplo, ¿qué más hay acá? Euler, entre otros, un montón, la verdad. Hasta Periscope Review, como les mencionaba, que también había una forma. Uno puede ingresar acá en esta guía, por ejemplo, vamos a la guía Stroke, y Equator Network lo que nos brinda es la guía como tal. En este caso, pues nos pueden brindar
la guía en este caso para estudios de cohortes, para estudios de casos controles, porque son estudios observacionales, y para estudios transversales. Y lo pueden revisar ustedes en Word o en PDF. Si quieren revisarlo, por ejemplo, en PDF, podrían revisar, por ejemplo, ¿no? Para cohortes, y nos brindan acá toda una información sobre cómo deberíamos estructurar nosotros nuestro artículo. Estructurar la forma de reportar. Nos diría, por ejemplo, iniciar con un título y un abstract, usualmente cómo se pone. Iniciaremos con lo que es en este caso bueno, los antecedentes, un background, cuando se explica básicamente cómo es que se pudo reportar o se pudo llegar a la idea de investigación, los objetivos, el diseño de estudio, básicamente el marco, los participantes, entre otros. Todo se va viendo ahí. Entonces, si es que uno, por ejemplo, quiere cambiar, quiere irse a otro estudio, por ejemplo, las guías CARE, uno podría encontrar acá, por ejemplo, también la guía CARE, y nosotros podemos revisar todas las guías, todo el orden que debería tener en la guía. Por último, si quisiéramos reportar, por ejemplo, una revisión sistemática, utilizaríamos la guía Prisma. Y lo importante de Quader es que nos va a permitir a la vez mencionar en qué lugares se ha publicado esta guía. Entonces acá, por ejemplo, nos dicen se ha publicado en PLOS Medicine, en tal año, en BMG, en International Journal of Surgery, en Journal Clinical Epidemiology, en Systematic Reviews, y básicamente nos menciona dónde podemos encontrarlo. Y también podemos verlo en otros idiomas, como por ejemplo acá la guía Prisma en español, y ustedes pueden revisarlo, ¿no? Tranquilamente pueden ir revisando los artículos. Una vez que nosotros ya encontramos esto, es la guía de reportes, nosotros vamos redactando en base a lo que nosotros vamos viendo. Por ejemplo, redactamos la introducción, redactamos las siguientes partes y así. Pero todo esto, todas estas guías, tienen subtítulos, partes específicas, pero todas tienen un marco como tal. Ese marco como tal está dentro del formato IMRID. Y ahorita lo vamos a anotar. Como por ejemplo, si yo quiero revisar las guías más utilizadas, por ejemplo, Consor, Stroke, ¿cómo iría? Por ejemplo, Stroke para estudios transversales, me va primero a indicar la introducción, los tópicos grandes. Dentro de cada uno ya consideraré los específicos, ¿no? Por ejemplo, los que le mencioné. Si voy a la parte de Stroke, pero ya para estudios de casos de cohortes, por ejemplo, veré lo mismo, introducción, métodos, resultados y discusión. Pero lo que le agregará, a diferencia del anterior, sería esto, ¿no? Que acá le va a colocar un resumen del seguimiento. Por otro lado, si me voy a las guías Consort, no, para lo que es en este caso ensayos clínicos, no variará mucho. Va a introducción, métodos, resultados y discusión. Pero lo que variará serán tal vez los subtítulos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Datos, por ejemplo, específicamente, la forma de reclutamiento, análisis auxiliares, algunos potenciales daños que se pudo tener, entre otros, por ejemplo, ¿no? Pero todo se mantiene con esa estructura. Introducción, métodos, resultados y discusión. Vamos a la parte del prisma, que se va igualito. Introducción, métodos, pero obviamente acá van a ver que como es un poco más complejo, los métodos se va ampliando a diferencia de los otros. Y en la siguiente parte, resultados y discusión. Claro, cada uno va a tener puntos más groseros, algunos tal vez más detallados. Por ejemplo, acá se habla de un poco más de lo que es el sesgo, a diferencia tal vez de otros estudios en los cuales no es muy tocado el sesgo. Pero la idea es que todo se enfoca y se engloba dentro de lo que es el formato IMRID. Introducción, métodos, resultados y discusión. Entonces, para nosotros entender la estructura de un artículo original, que es básicamente el formato IMRID, tenemos que definir estas tres partes. La primera parte se enfoca en el título, los autores y filiaciones. Y es por eso que cuando ustedes ven un artículo, como ven el siguiente, van a ver que en la primera parte siempre nos indica, ¿no? La revista y todo lo que ustedes quieran, pero cuando uno le envía a la revista, se envía primero con esto. Si es un artículo original, si es un artículo, por ejemplo, de revisión, etc. Y con ese artículo original, vamos siguiendo esta estructura. Primero el título, y luego los autores. Usualmente los autores con las filiaciones y, si es importante, obviamente, la parte del autor corresponsal, el correo y todo eso de ahí, ¿no? Eso es lo que se envía en un artículo, en una revista. Después van a ver que hay también el resumen y las palabras clave. El resumen usualmente se publica en inglés, para revistas en inglés, a veces también algunas revistas que son en español piden inglés y español, otros piden inglés, portugués, entre otros. Y las palabras clave van al final de todo el resumen. Como se van a dar cuenta, el resumen usualmente también, muchas veces el estructurado, va con esta forma. Puede ir con el background o bien solamente el objetivo, los métodos, el resultado y las conclusiones. En este caso se van a dar cuenta de que es básicamente similar.
Y las palabras clave, como los keywords que van acá, esos también van a ir. Usualmente, en estos keywords se colocan las palabras de lo que en este caso el autor indica, o en su defecto, algo que se utiliza mucho, o es a menudo, utilizar lo que son los descriptores. Para lo que es en español, se utilizan los descriptores, los DEX del VIREME, los descriptores de ciencia de la salud, y para lo que es en este caso, para inglés, se utilizan los MESH de Medline, ¿no? Entonces, básicamente, de esa manera podemos nosotros ahondar un poco más en qué tipo de descriptores podemos utilizar. Una vez acabada esta primera parte, vamos ya a lo que es el cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo, ¿qué se toca? El formato y hemorroide como tal, en el contenido. La introducción, los métodos, la discusión, los resultados y discusión. En la introducción usualmente se recomienda que se haga una estructura de cómo es que está lo que es el marco actual, el estado del arte, como se le denomina del tema, y cómo es que al final nosotros llegamos a plantear una idea para ese tópico. Después, en los métodos explicamos de qué manera nosotros vamos a seleccionar nuestra población, si es que seleccionamos una muestra, de qué forma se hace, si es que vamos a recolectar información, qué instrumento utilizaremos. Si, por ejemplo, tenemos un instrumento que recién vamos a hacer nosotros, explicar su validación, cómo lo hemos validado. Al final, por ejemplo, cómo vamos a recolectar la información, cuando se recolectan los datos, qué tipo de criterios vamos a utilizar, el análisis que se haga de los datos, entre otros. Todos esos detalles se tienen que incluir en los métodos. Cuando ya tenemos esa parte, vamos a los resultados, en los cuales se toman los puntos más importantes de los resultados. Solamente se describen los resultados, no se brinda una opinión en especial. ¿Dónde se brinda la opinión? Cuando nosotros vamos a la parte de discusión, en la cual usualmente la discusión va a permitir comparar nuestra información que nos ha resultado con lo de otros artículos. Y a su vez vamos a tener en consideración de que muchos revistas piden que la conclusión vaya dentro de la discusión. Es por eso que el formato es como tal, IMRD, no sería IMRDC. Pero algunas otras revistas sí son un poco más específicas, dicen que el resultado debe ir, perdón, de la discusión tiene que ir separada de la conclusión. Entonces, para ello, sería bueno que ustedes lo tengan en cuenta como que conclusión, como parte de la discusión o por separado. Y en la parte 3 ya vamos con lo último, que son agradecimientos. Usualmente se puede agradecer, como en este caso en un artículo en el que agradecimos a todo el grupo que realizó la recolección de los datos. Referencias, usualmente nosotros nos piden en Norma Vancouver para lo que es biomedicina, pero si es otras revistas, por ejemplo, podrían ser en educación, por ejemplo, utilizan APA, o tal vez para psicología, o tal vez alguna otra norma como Chicago o MLA. Incluso hay algunas revistas que tienen sus propias referencias. Y al mismo tiempo, en la última parte, se utiliza lo que es el material suplementario. En algunas revistas piden que se coloque, por ejemplo, tablas suplementarias donde está la recolección de los datos, la base de datos, donde se puede presentar, por ejemplo, alguna tabla de inclusión de artículos, tal vez en una revisión sistemática, y así. Datos que normalmente no deberían ir acá. Básicamente funciona como una especie de anexos. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener en consideración de que ya conociendo todo lo que es el formato IMRID, debemos ir viendo qué consideraciones podríamos utilizar para redactar. Y ante ello, es que yo les voy a dar básicamente las pautas que al menos yo siento que son útiles y tal vez ustedes pueden complementar si es que tienen una opinión al final. Para redactar algún artículo en formato IMRID, tenemos que tener en consideración de que en una revista, el formato IMRID corresponde a un artículo original. Por ende, vamos a una instrucción para los autores, como en este caso de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, y nos vamos a la parte donde dice artículo original, y me dicen que el resumen tiene que tener un concentrado de 250 palabras, el resumen o abstract. Y todo el contenido, que es básicamente lo que es el formato IMRID como tal, debería tener 3.500 palabras. Es por ello que ustedes deben comprender justamente la división que hice al inicio de tres partes. En figuras o tablas podría ir un promedio de 6, ¿no? Entre figuras y tablas, y un promedio de 30 referencias bibliográficas, que podrían alargarse a más si es que fuese, por ejemplo, una revisión sistemática. Ante ello, por ejemplo, vamos a la siguiente parte. ¿Y cómo es el orden que se debería proponer? Primero, las tablas, figuras e ilustraciones de resultados sería lo primero que ustedes deberían redactar al momento de poder hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque en base a lo que se hagan las tablas, lo que se hagan las figuras e ilustraciones, ustedes van a poder interpretar mejor la parte de los resultados. Entonces, cuando uno quiere redactar algo, primero comencemos con ello, tablas y figuras. ¿Cómo se recomienda? Por ejemplo, los resultados usualmente es la parte esencial del artículo y va a dar énfasis justamente al significado y relevancia. ¿Por qué? Porque esto va a permitir
que nuestra información, todo lo que hemos jalado de cada dato, de cada observación, pues concluya en un tema, en un resultado. Y esto justamente va a ser la parte que nosotros consideramos más importante uno de los más importantes del estudio. ¿Por qué? Porque si alguien nos quiere citar, nos podría citar solamente nuestros resultados o nuestras conclusiones, porque es lo único que nosotros estamos aportando en nuestro estudio. Aparte de las tablas y figuras, y es que nosotros lo estamos evaluando. Pues. En las tablas y figuras necesariamente, por ejemplo, deberíamos tener en cuenta de que todo lo que coloquemos en los resultados podríamos colocarlo en una tabla y figura si es que se ve más presentable, si es que se ve mucho más entendible, si es que tal vez podemos resumirlo de una mejor manera. De nada sirve que yo diga, por ejemplo, Andrea tiene, por ejemplo, de 10 de nota, o Juan tiene 15 de nota, o Antonio tiene 20 de nota, y tal vez, por ejemplo, alguien más tenga un puntaje similar, a que lo coloquemos en una tabla y coloquemos que el promedio de la nota fue, por ejemplo, 15, que se ve mucho mejor en una tabla que en un resultado. Ahora, probablemente también habrá alguna figura, tal vez relacionada a lo que es fisiopatología, o tal vez algún flujo grande que nosotros podamos hacer, que se pueda colocar mejor en una figura que colocarlo de manera redactada en una parte de nuestro artículo. Entonces, para ello tenemos que tener en consideración de que va a tener que ser mejor visto en una tabla o figura para considerar utilizar esas tablas en vez de colocar un resultado. Por ejemplo, una recomendación básica que se puede dar es que las tablas y figuras deben ser autoexplicativos. Quiere decir que yo no tengo que necesariamente leer la información que está en el artículo. ¿Por qué? Porque se supone que yo de por sí ya entendí. Por ejemplo, si mi promedio de notas, perdón, es 15, entonces obviamente sé que de los 50 alumnos, casi la mayoría ha sacado esa nota, ¿no? Aproximadamente. Es importante también tener en consideración que las tablas y figuras deben tener un título informativo que sea útil. Por ejemplo, yo no voy a colocar características de la población, probablemente, o tal vez quiero, por ejemplo, relacionar, supongamos, una información sobre liderazgo con desempeño laboral. No lo voy a cursar y voy a poner características de liderazgo. ¿Por qué? Porque yo estoy señalando dos temas. Entonces tenemos que describir de una mejor manera la información del contenido que estamos colocando en la tabla. Ahora, esto también me permite que al momento de colocar ese título, todo lo que incluya debe estar claro y debe ser atractivo para la información que nosotros coloquemos. Por ejemplo, si nosotros colocamos una información y nos dicen, por ejemplo, colocar sexo, y quiero definir entre sexo masculino y femenino, y voy a colocar tablas de porcentajes, es es banal colocar, por ejemplo, 5 son de sexo femenino y 2 son de sexo masculino, cuando tranquilamente podríamos colocar 5 son de sexo femenino y el porcentaje al costado, para saber, por ende, que el resto van a ser de sexo masculino. Otro detalle que también tenemos que tener en consideración es que las tablas deberían tener encabezados cortos, máximo 2 líneas, con el objetivo de hacer comparaciones. Y la comparación se de izquierda a derecha y las filas de arriba hacia abajo. Y usualmente utilizar sangrías para categorizar. Por ejemplo, si yo tengo el IMC y el IMC lo tengo, por ejemplo, en normopeso, en sobrepeso y en obesidad, yo colocaré en una línea lo que es en este caso IMC y utilizaré, por ejemplo, si utilizan una computadora con tab o un espacio, o dejar 5 espacios tal vez, para que vaya en una línea diferente y que se entienda que es categoría de la entrega. Es importante también que la mayoría de las tablas tengan ilustraciones a color, pero como en este caso la mayoría de las revistas o algunas cobran por color, se debe manejar lo que es en este caso la escala de grises o muchas veces blanco y negro y saber cómo redactar. Usualmente, por ejemplo, cuando uno evalúa si quieren alguna revista o en su defecto, por ejemplo, se puede revisar, por acá tal vez pueda tener alguna imagen relacionada para que ustedes puedan diferenciar cómo es que es una tabla al momento de redactar. Y a ver si me lo permiten, voy a compartir. A ver. A ver. Por ejemplo, acá les voy a mostrar un texto, justamente el artículo que les había comentado, y las tablas deberían mantenerse de esta manera. Debería tenerse en consideración esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso
puro blanco, no hay ninguna información adicional. En este caso dice, ¿no? Características sociolaborales de las personas que respondieron en todas las regiones del Perú. En este caso, por ejemplo, se puso sexo, masculino, femenino, y se pone, por ejemplo, ¿no? Como no es la tabla como tal de características, sino directamente ya se hizo las comparaciones, se dijo, ¿no? Por ejemplo, quiénes se encargaban de lo que es temas operativos y temas, por ejemplo, administrativos. Y se pone acá masculinos tanto, femeninos tanto. Y acá sí se hace una distinción entre ambos, utilizando un valor P. Y en el caso de años, por ejemplo, no, para no colocar tantos años específicamente, se pone, ¿no? 26, por ejemplo, la edad media, o en este caso con la mediana, por tener una distribución no normal, con un rango de 22 a 36. Con lo que nos entendemos que, por ejemplo, el 50% de datos se encontrará entre 22 y 36. Y a su vez, por ejemplo, también podemos definir acá, ¿no? Que la edad en los administrativos es de 25 y el 50% de datos se encontrará entre 22 y 31. De esta manera nosotros podemos ir resumiendo de una mejor manera toda la información que podríamos colocarle en la parte de resultados, que probablemente no sea muy bien vista, ¿no? Entonces sea un poco más engorroso. A su vez, por ejemplo, algo que también se coloca es las líneas. No, en una tabla no se recomienda utilizar líneas verticales. Todos son líneas horizontales. Inclusive, como les mencionaba, usualmente se pone una línea superior, una línea inferior para determinar el encabezado y al final una línea final, donde indica el final de la tabla. Y dejando un espacio abajo para lo que es en este caso algunas anotaciones que se puedan colocar, ¿no? Lo otro que también me gustaría que lo vean es lo que mencioné acá, ¿no? La parte de sexo, dejamos un espacio y acá se hace una nueva columna para lo que es en este caso ver las categorías. Espero que de esa manera se haya podido comprender un poco mejor el tenor de esta parte. Entonces, siguiendo con ello, es importante tener en consideración que los resultados se deben redactar en pasado, nosotros estamos ya presentando resultados. Entonces, esta información ya deberíamos tener en consideración. Se hizo, se redactó, se revisó en la parte de resultados, pero sin repetir la información, porque se supone que ya la información que hemos colocado ya estuvo en la tabla. ¿Para qué repetir una vez más que el promedio de resultados era 15 o que tal vez tuvo 22 estudiantes? Eso necesariamente se debe colocar, así es que debemos enfatizarlo, nada más, no redactar lo mismo. Como se menciona, ¿no? Siempre se debe colocar si un resultado es positivo o negativo, si es estadísticamente significativo o no, si es clínicamente significativo o no, se podrá evidenciar, pero reservando los comentarios para la parte de discusión, donde ahí recién nosotros podemos hacer nuestros descargos, podemos mencionar y corroborar si es que la información está bien o no, o en su defecto, contrastar la información, ¿no? Si es diferente a otros. Debemos proporcionar las unidades adecuadas y como mencionábamos siempre, utilizar la palabra significativo o no significativo, bien sea estadística o clínicamente, y debemos tener en consideración de que las unidades de medida tienen que ser las internacionalmente aceptadas. Usualmente nosotros tenemos que, por ejemplo, ver que si vamos a reportar algo, podría ser o bien en centímetros o bien podría ser en metros. Eso depende de lo que nosotros estamos evaluando. En la parte, por ejemplo, de los valores, usualmente se pide más valores absolutos y no tanto valores de porcentaje. Entonces, es muy dependiente de los resultados en el momento en que nosotros lo realizamos. La siguiente parte que se recomienda, después de tablas y figuras y resultados, sería redactar lo que es en este caso, no lo tengo acá, esa es la siguiente parte. Es en la población y muestra. Por ejemplo, en este caso, yo les menciono, por ejemplo, un artículo. En ese artículo se coloca, por ejemplo, síndrome de burnout en estudiantes de medicina. Entonces se redacta, ¿no? Y se pone, para la población en muestra. La población fueron estudiantes de medicina, pertenecientes a 9 sociedades científicas, de las cuales tanto por ciento fueron de algún lugar, tanto fueron de otro lugar, y se excluyeron algunos que no tenían la categoría. El muestreo se realizó por conveniencia y la tasa de rechazo fue tanto. Y acá una figura. Y esto, por ejemplo, podría ser una figura de flujograma, como les mencioné al inicio. Esto no entra dentro de la categoría de tablas, pero sí dentro de la categoría de figuras. Entonces es bueno que lo puedan comprender flujogramas, tal vez imágenes fisiopatológicas, algún algoritmo podría entrar en esta etapa de figura. Ahora sí, retomando lo mencionado anteriormente, lo siguiente después de los resultados ya es los materiales y métodos, la introducción y la discusión. ¿Por qué? Porque los materiales y métodos lo que básicamente nos ayuda es a exponer cómo nosotros hemos realizado el estudio. Y de esto permite que cuando un artículo o un autor nuevo inquiera utilizar nuestra información, pues pueda aplicarlo y pueda obtener la misma información
si es que lo aplican en nuestra población de estudio. O en su defecto, cuando lo apliquen en otra población, tenga resultados viables, en todo caso. Esto va a permitir, obviamente, que al momento de redactar toda la información de los métodos se ponen de manera en pasado. Y también es importante ir correlacionándolo, ¿no?, con la información que hemos colocado en los resultados. ¿Qué información se coloca aquí en métodos? ¿Cómo se diseñó el estudio? Básicamente, si es un estudio aplicativo, es un estudio básico. Si es un estudio, por ejemplo, descriptivo, o es un estudio analítico. Si es analítico, por ejemplo, si es un caso control, una cohorte, un transversal. Por ejemplo, si es que es un estudio, ensayo controlado y utilizado, un estudio bibliométrico, entre otros temas, se pueden ir redactando en esa parte. La siguiente parte es la población. En la población de estudio necesitamos colocar quiénes son los que están participando, qué criterios de inclusión y exclusión hemos utilizado. Al mismo tiempo, si es un estudio, por ejemplo, que utiliza caso control, cohorte, podríamos utilizar criterios de eliminación, criterios de apareamiento, que también son útiles para poder utilizar ese tipo de estudios, ¿no?, de diseños. Las variables, definir las variables y utilizar lo que se conoce también como operacionalización de las variables. Algún criterio de medición o seguimiento, usualmente para cortes. Cómo estimar la muestra, el muestreo, también es importante colocarlo. Cómo se utilizó, cómo se realizó el análisis de los datos y cómo se presentan los datos también, tenemos que redactarlo ahí. Por ejemplo, si es que mencionamos que vamos a utilizar para variables numéricas, podríamos colocar tabla de frecuencias y porcentajes. Para variables numéricas, podríamos utilizar una medida de resumen y dispersión. Y si mencionamos que esto de acá lo hemos hecho con, por ejemplo, lo hemos colocado en una base de datos, en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, se debe colocar. Si debemos colocar que, por ejemplo, hemos analizado esa información con SPS, Stata o R, se debe colocar también ahí. Y nunca olvidar que en la parte de métodos también se incluye la parte de aspectos éticos. Es importante tener en consideración de que los aspectos éticos usualmente se evidencian en todo el artículo. Cómo redactamos, cómo nos expresamos, todo se evidencia ahí. Pero obviamente esta parte ética es como para ir un poco enfocándolo en básicamente los criterios en este caso éticos, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, de justicia, de beneficencia, de no maleficencia, y en este caso, pues de autonomía. Eso deberíamos ahondar un poco más. Que, por ejemplo, podríamos hacer referencia a la Declaración de Helsinki, podríamos hacer alguna referencia a lo que es las pautas de SIOMS, de la OPS, entre otros. En la parte de lo que es en este caso la discusión, se recomienda que no se coloque como tal la información que se coloca bien en la introducción o bien en los resultados. ¿Por qué? Porque de esto depende de que nosotros coloquemos solamente lo importante, para que de esa idea importante, esa premisa importante, nosotros podamos utilizar otros artículos, es decir, nuestros resultados fueron acordes a lo que decía tal vez Vélez, o nuestro resultado fue o refuta la información que, por ejemplo, dice José Pérez, o probablemente la información que tenemos en cuenta sintetiza, por ejemplo, lo que dijo no sé, pues, Vázquez, por ejemplo. Hay que tener en consideración que la discusión ya es donde nos permiten a nosotros emitir alguna opinión en base a fuentes, como es en este caso los antecedentes que hemos utilizado. Al mismo tiempo, esto lo que nos va a permitir es darle énfasis al significado y relevancia del artículo, pues va a permitir comparar resultados relevantes, claro está. Y acá sí es importante en la discusión tener en cuenta que podemos mencionar las limitaciones del estudio y las conclusiones, ¿no? Pero es importante tener en cuenta de que las limitaciones, así como nos permiten a nosotros, si pues, que se quieren llamar así, pisar tierra, o sea, aterrizar nuestras ideas, no debemos colocar todas las limitaciones. ¿Por qué? Porque si no, nuestro estudio ya no se vería atractivo. Debemos mencionar las limitaciones que probablemente hicieron que nuestro estudio, pues, no sea el ideal, ¿no? Lo siguiente, ya para terminar, podríamos entrar con el resumen y las palabras clave. Para hacer el resumen, usualmente podemos exponer ideas, pues usualmente la única parte donde el lector va a leer y va a decir, muy bien, este artículo me interesa, entonces coloquémoslo. Acá es básicamente lo que va a llamar la atención junto al título. Y es recomendable usualmente escribir todo esto después de haber redactado el manuscrito. ¿Por qué? Porque ya nosotros conocemos de la estructura, ya conocemos la información. Entonces esto debería al final. Y claro, las palabras clave deberían tener obviamente una parte importante porque, como les mencioné, nos va a permitir reconocer la información o reconocer el artículo pues en alguna base de datos cuando lo coloquemos.
Ahora es importante tener en cuenta que el resumen, aparte, puede tener una estructura, como les mencioné inicialmente, introducción, objetivo, método, resultados y conclusiones, o puede ser no estructurado, como en algunas revistas no se piden. El título es importante tener en consideración. El título va a ser imprescindible porque va a permitir justamente adentrarnos en lo que información de texto. Y usualmente se recomienda que el título, la hipótesis y las variables tengan la misma estructura, con el enfoque de, por ejemplo, si en el título pongo, por ejemplo, ¿no? Liderazgo, transformacional y, por ejemplo, desempeño laboral, en este caso, en la hipótesis tendría que mencionar si el liderazgo transformacional está asociado a un buen desempeño laboral. Y cuando redacte mis variables, colocaré también en la primera parte, definiré mi liderazgo transformacional y en la siguiente parte definiré el desempeño laboral. La idea es que estas tres mencionen a las variables y estén bien estructuradas. Finalmente, la parte de referencias, pues tenemos que considerar que en Norma Vancouver se utiliza en orden de aparición. Usualmente si es que colocamos más de un artículo se utilizan comas. Usualmente cuando hay correlación se puede utilizar del primero al último número con un guión. Si podemos hacer lo que es en este caso una cita indirecta, se utiliza el nombre del autor y al costado se pone un et al, si es que hay más de dos autores. Usualmente no se debe utilizar citas de citas, ¿no? Y en su defecto, pues si vamos a utilizar resúmenes, coloquemos resumen solamente si es que no apareciera el artículo original. Usualmente en la versión original, no traducciones. Se recomienda citar de los últimos 3 años de preferencia, máximo de 5 años, pero algunos artículos antiguos se pueden citar si es que fueran, pues, por motivo histórico o porque no hay una referencia actualizada. Reconocer si un artículo está en prensa para saber que un artículo en prensa no es definitivo, sino que es un artículo que puede estar sujeto a cambios por más que esté publicado. Y en el menor Vancouver es importante el uso de abreviaturas. Finalmente, la parte de lo que es autoría y filiación creo que ya es un tema más tocado. Ese tema de autoría y filiación pues ya lo hemos visto en la primera parte, en la que tenemos que definir bien nuestro nombre científico, creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y lo que es la filiación, pues saber qué institución es la que nos ha apoyado para la redacción, para la elaboración del artículo y priorizar eso. A menos que ustedes quieran darle crédito a todos, ya es un tema de la conducta del investigador. Pero lejos de eso, pues hay que priorizar los más importantes. Creo que eso sería todo básicamente de lo que nosotros podemos tratar ahora. Si ustedes tienen alguna recomendación o alguna idea que podamos tomar ahora para discutir en este tema, pues estaría agradecido de su participación. Muchas gracias a todos por escucharme y pues quedo atento a las consultas que tengan. Muchísimas